Muchas gracias por conectarse. Gracias por ah, por la disposición que tienen de conectarse a estas reuniones. Estamos muy agradecidos y pues el tema de hoy va a abarcar el mensaje, va a abarcar Juan capítulo 13 de los versículos 18 al 30. Este mensaje lo titulé pues la última oportunidad y vamos a ver primero un, el contexto en el que nos encontramos ahorita en este Evangelio de Juan, ¿no? Estamos pues en la recta final de la historia de nuestro Señor Jesucristo en ese Evangelio de Juan. Vimos en los anteriores capítulos las últimas palabras que Jesús profesó a las personas en Jerusalén. Lo vimos allí en su entrada triunfal, que después deja este mensaje, que fue realmente la última vez que el Señor Jesús pues habló en público a las personas. Justo fue su última aparición de hecho pública antes de morir en la cruz. Ahora estamos en el último día que Jesús pasó con sus discípulos antes de ser muerto en la cruz y resucitar. Vimos en el mensaje anterior, a cargo de Asaf, que el Señor se encontraba cenando con sus discípulos. No era literalmente su última cena en este momento. Y también vemos cómo tiene este acto de humildad en donde él va y lava los pies de sus discípulos y da varias palabras de aliento y enseñanza. Y luego veremos en los siguientes capítulos donde sigue hablando con sus discípulos, enseñando doctrina, alentándolos sobre ciertas cosas que iban a venir. En este momento, Jesús y sus 12 apóstoles eran los únicos que se encontraban actualmente en la mesa, que se encontraban en este aposento que ellos habían preparado para celebrar estas fiestas. Vemos durante los siguientes capítulos ciertas muestras también de la relación de Jesús con los 12. Cada uno de ellos para el Señor era especial y muy probablemente ellos también tenían una buena relación entre ellos. Habían estado pasando cierto tiempo, ciertas cosas que estuvieron pasando juntos durante todo el ministerio del Señor, que pues ya había una cierta relación y una cierta pues conocimiento uno del otro, ¿no? Tenemos que saber que los apóstoles llevaban con Jesús cerca de 3 años, conviviendo con él, aprendiendo de él. Ellos no solamente iban con el Señor a todos lados, sino también escuchaban los mensajes que daban al pueblo, lo escuchaban también, aparte el Señor los tomaba en muchas ocasiones en lo personal y hablaba solamente con ellos, enseñándoles, dándoles la interpretación de ciertas parábolas, como lo hemos visto en ciertos mensajes. Fueron sin duda años muy significativos para los apóstoles y para cada uno de ellos, pues probablemente fue estrechando la relación entre ellos y fueron conociéndose y fueron conociendo más del Señor. La verdad es que 3 años pueden sonar poco en la vida de una persona. Si tomamos en cuenta que aquí en México al menos la vida promedio de los hombres y las mujeres en promedio es 75 años, lo cual haría que 3 años sea simplemente el 4% de la vida de una persona. Suena poco. No en mucho tiempo, 4% de toda una vida, pero lo podemos contrastar también con otras cosas, como el tiempo que tarda en formar una amistad. La mayoría de las personas registran los amigos que durarán para toda la vida entre las edades de 13 a 18 años. Durante estas etapas, al menos aquí en México, se tienen los años de secundaria, que son 3, y los de preparatoria, que generalmente también son 3. Entonces, durante estos 3 años, ya sea de secundaria o de preparatoria, generalmente conocemos las personas que sean nuestros amigos por el resto de nuestras vidas. También lo podemos contrastar con el noviazgo. Las personas, de 4,000 personas encuestadas en el Reino Unido, ah, la mayoría de las personas dijeron que el tiempo ideal para conocer a su pareja y formar una relación y un compromiso formal de matrimonio es entre 3 y 4 años. 3 y 4 años para conocer a una persona lo suficiente como para pasar el resto de tu vida con ellos. La mayoría de las personas consideran que 3 años es un una periodo de tiempo ideal para conocer a alguien. Y tomando en cuenta que Jesús era una persona
bastante agradable, probablemente, de la que se podía aprender, de la que se podía seguir escuchándolo durante mucho tiempo, comentando lo que él decía, haciéndole preguntas. Es probable, altamente probable, que la relación de él con sus discípulos llegara a ser bastante cercana, llega a ser sumamente estrecha durante esos 3 años. Tenemos que también tomar en cuenta que ellos viajaban juntos, caminaban durante largos caminos entre los pueblos y las ciudades. Sin duda pasaban mucho tiempo con el Señor. Y pues vemos durante estos versículos y los anteriores que compartió Asaf, también un poco de la relación del Señor. Primero vemos eh, en Juan, capítulo 13, los primeros 3 versículos. Vamos a leerlos. Dice: no hablo de vosotros, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor Jesús habla a sus discípulos después de haber lavado sus pies y de enseñarlo, y les había enseñado que tenían que ser lavados por él. ¿Para qué? Para, en sus palabras, tener parte con él. Más durante ese momento que estaba lavando los pies y enseñando esto, hace una breve anotación allá en el versículo 11, donde menciona que uno de ellos no está limpio. El versículo dice así: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Es posible que cuando el Señor dijera este momento, los apóstoles no sabían de qué estaba hablando. Probablemente no sabían de qué hablaba el Señor. A lo mejor pensaron que el Señor se refería a que en alguno de ellos había algún pecado no entregado o alguna impureza que podrían, pues, arreglarse después. Es probable que ellos no entendieran la magnitud de lo que estaba diciendo el Señor en estos momentos, pero todo se iba a ir aclarando y revelando conforme pasaba la noche. Y muy pronto sabrían a qué se refería el Señor con esto. Debemos recordar también que todo lo que pasa en nuestras vidas y en el mundo está bajo el control y conocimiento del Señor. Podemos nosotros ver que el Señor, desde el versículo 2, nos dice que el Señor sabía que Judas Iscariotes le iba a entregar. Y ahora quiere demostrar esa autoridad y esta omnisciencia a sus discípulos. Y les dice, ¿esto es para qué? Tal vez no en este momento, pero como muchas cosas que dijo durante su ministerio, les fueran aclaradas cuando el Espíritu se las revelara. Y así el Señor muchas veces nos enseña, así como a los discípulos, como aquella vez que dijo de que este templo será destruido y en 3 días lo reedificaré, y se refería, y ellos entendieron más bien que se refería a su muerte hasta que pasó. Así es como el Señor muchas veces nos enseña cosas por medio de nuestros padres, nos enseña cosas por medio de los mensajes que leemos, por medio de las predicaciones, por medio de los estudios, de la palabra, incluso devocionales. Por medio de muchas cosas el Señor nos va mostrando y mostrando su palabra y exponiendo a ellas. Y por su gracia, en el tiempo después, aunque no lo entendemos, en el tiempo el Señor nos va revelando las cosas, nos va a ir aclarando lo que Él se refería, y vamos a llegar a un momento donde necesitemos ciertas cosas y nos acordaremos en ese momento, recuerdo esta palabra de aliento que el Señor, que leí, que alguien mencionó en un mensaje, y a esto es a lo que se refería. Y el Espíritu así nos va revelando las cosas por su gracia y en el tiempo que las necesitemos. En este momento el Señor declaraba esto para que cuando Judas lo entregara, ellos confiaran que el Señor ya sabía cómo iba a pasar. Ellos confiaran que no era como que el Señor lo tomó por sorpresa, no era como que ellos iban a decir, ay Señor, ¿por qué no hiciste nada? ¿Cómo no lo viste venir? ¿Cómo no viste que uno de los que estaba contigo era quien te iba a entregar? No, el Señor quería que supiera que Él estaba bajo el control de todas las cosas. ¿Para qué? Para confirmar su poder y su soberanía sobre todas las cosas, y para que, como Él menciona en el versículo, crean que yo soy. Luego dice estas palabras: el que recibe al que yo enviare,
me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estas palabras fueron escuchadas por Judas. Era probablemente una advertencia también para para él, de que lo que estaba a punto de hacer estaba en completa rebelión contra el Señor. Judas estaba escuchando esto y probablemente pensó, reflexionó en lo que él estaba haciendo y vio, pues estaba en contra no solo del Señor, sino de Dios mismo. Él, el Señor Jesús le dejó en claro que no solo lo estaba entregando a él, no solo estaba entregando a Jesús, sino que estaba pecando y rebelándose directamente contra el Señor y a su vez rechazándolo por lo que iba a hacer. Y esta misma advertencia es para ti. No puedes decir que amas a Dios y no seguir a Jesús. Es imposible que puedas decirte cristiano o puedas decir estar en paz con Dios o tener el favor de Dios o puedas decir, es que yo soy hijo de Dios cuando no recibes al que Él envía, cuando no recibes al que envía a Jesús. Prácticamente lo estás rechazando a Él y al mismo tiempo estás rechazando a Jesús. Él dice también allá en Juan, primera de Juan, versículo 6, capítulo 2, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y también en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 20, dice, también menciona, así que por sus frutos los conoceréis. No puedes decir que aceptaste a Dios sin que tu vida no lo demuestre. No puedes decir que aceptas a Jesús y que permaneces en Él si no andas como Él anduvo. Y no se trata de hacer buenas obras, no se trata de portarse bien, no se trata de que la gente diga, qué buen cristiano. No, es aceptarlo, es algo personal entre tú y el Señor. Las buenas obras van a venir. ¿Por qué? Porque es un fruto, es algo que el Señor produce en nosotros. Al hacer de nosotros nuevas criaturas, el Señor produce todo lo demás, pero no podemos tener estas obras sin tener primero al Señor, porque entonces las obras no valdrían para nada. Tenemos que pensar, Judas estuvo con el Señor 3 años. Durante estos años fue enseñado, vio los milagros del Señor, escuchó su mensaje, fue testigo del gran ministerio del Señor, pero no significó nada para su destino eterno, pues en su corazón nunca aceptó al Señor y aquel al que lo envió. Judas ante los demás no era cualquier creyente tampoco, no era un creyente más entre el grupo, era parte de los 12. Era alguien que tenía confianza, que tenía cierta posición de autoridad entre todo el grupo. Él estaba con el Señor constantemente. Él era incluso de quien confiaba en la bolsa del dinero que tenía y la administraba. Pero todo esto no sirvió de nada. No cambió la posición que tenía acerca de su vida eterna frente al Señor. Nada de esto importaba al final si él no estaba de la manera correcta frente al Señor. Y luego vemos cómo Jesús declara que uno de ellos le iba a entregar y se lo revela a los demás apóstoles. En Juan 13, versículos 21 al 22, donde dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. El hecho de que uno de los discípulos que estuvo con él fuera quien lo iba a entregar, conmovió verdaderamente el Espíritu del Señor. El versículo dice, habiendo Jesús dicho esto, se conmovió en espíritu. El Señor es alguien que verdaderamente se duele al ver a una persona en esta condición de pecado. Él sabe y que el saber que cuando ve un alma caminando al infierno, a la perdición, ¿por qué? Por rechazarlo a Él, es algo que a nuestro Señor le causa un extremo dolor. Jesús verdaderamente amaba a cada uno de los 12 y el hecho de que supiera que uno de ellos lo iba a entregar no lo detuvo de amarlo, no lo detuvo de lavar los pies de Judas, no lo detuvo de estar con él durante 3 años, predicarle, ah, enseñarlo, quererlo, convivir con él. No lo detuvo porque el amor del Señor es algo totalmente incomprendible. Es totalmente incomparable a cualquier otra cosa.
Judas era la persona por la cual él iba a morir y padecer grandes dolores y sufrimientos durante las siguientes horas, durante, que lo iban a crucificar, lo iban a torturar hasta cierto punto, lo iban, y no solo eso, sino iba a sufrir en su espíritu el pecado de cada uno de nosotros por ser, después de ser entregado, pero sin embargo, Jesús lo amaba y se dolía por la condición en la que él estaba. El amor del Señor es totalmente incomparable. La Biblia menciona después de que esto lo dijo después de decir las palabras anteriores, donde decía, el que me acepta a mí, recibe al que me envió. Y continuó diciendo esto, hablando de Judas, hablándole a Judas. Él quería ser sumamente claro en demostrar a la persona que lo iba a entregar cuál era la condición en la que él se encontraba. Él le dijo, si estás rechazándome a mí, estás rechazando al que me envió. Judas comprendía que hablaba de él. Judas comprendía que el mensaje era para él. Y de la misma manera, el Señor es claro para revelar la condición en la cual nos encontramos cuando estamos separados de Él o estamos totalmente en pecado contra Él. La situación en la que nos encontramos es clara. Y por si no es suficientemente clara para ti, déjame decirte que la palabra también dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el que me recibe a mí, dice el Señor, recibe al que me envió. El Señor deja las cosas claras, no se anda con rodeos. Como a Judas, a ti también te deja en claro la condición en la que estás. Cualquiera que sea, de todas maneras, aún estás en tiempo de cambiarla ante el Señor. Estos discípulos se miraban unos a otros, dice la palabra, dudando de quién hablaba. Los mismos discípulos no podían sospechar de manera concreta de alguno de ellos. Los versículos paralelos de los demás evangelios nos dice que cada uno preguntaba sobre sí mismo y decía, Señor, ¿seré yo? Y cuando él dijo que uno lo iba a entregar, ellos pensaban, tal vez seré yo, Señor, ¿seré yo? Esta es al menos una manera correcta de cuestionar la declaración que daba Jesús. Y es lo que deberíamos hacer. Es lo que deberías hacer ser tú en este momento. Preguntarte acerca de la condición ante el Señor. ¿Cuál es la condición en la que te encuentras con Él? De esta misma manera, el Señor te puede estar enfrentando y enfrentando a lo que tú estás, a la verdadera condición en la que estás ante el Señor en la vida. Y deberías cuestionarte, Señor, ¿seré yo? Hace algunos años, yo también me encontré con este cuestionamiento, con algo similar en mi vida. Y por la gracia del Señor, a decir verdad y su misericordia, permitió cuestionarme. Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo un creyente? A decir verdad, me comporto como creyente. Y al menos la mayoría del tiempo, la gente podría decir que así es. Pero, ¿seré un creyente? ¿En qué momento te acepté, Señor? ¿En qué momento cambiaste mi vida? ¿En en qué momento tuve una relación personal contigo? Sin duda, por la gracia y la misericordia del Señor, me di cuenta que no era yo lo que pretendía ser. No que no actuara como cristiano. La verdad es que cualquiera podría decir que actuaba como cristiano. A lo mejor no creía y probablemente había gente que sabía que no era cristiano, pero la mayoría puede decir, pues a lo mejor sí da el gatazo. Pero ante el Señor, esto no era lo que debía hacer, pues yo nunca lo había aceptado a Él y al que lo envió. Yo estuve hasta ese momento consciente de que toda mi vida simplemente estuve fingiendo ser un creyente, pero realmente nunca lo fui. Te aseguro que muchos de los mensajes que has oído y las personas que los predican, muchos de ellos tienen historias similares y te podrán contar una historia bastante parecida a esta, de cómo estuvieron en esa iglesia, de cómo sus padres eran creyentes, de cómo se comportaban como creyentes durante mucho tiempo en su vida, para luego darse cuenta que no lo eran, que la condición en la que estaban en el Señor no era la correcta. Comportarse como un cristiano para muchos puede no ser difícil. Y la verdad es que con la práctica, o al menos eso pienso y veo yo, cualquiera puede lograrlo. Pero esto no te asegura nada ante el Señor.
Sin duda Judas era bueno haciéndolo. Hasta él mismo preguntó también, Señor, ¿seré yo? Igual que todos los demás, igual que todos los demás. Y él sabía quién era, él sabía lo que tenía planeado. Pero Jesús sabe verdaderamente quiénes están con él. ¿Cuánto tiempo puedes seguir fingiendo? ¿Cuánto tiempo quieres seguir haciendo eso? ¿2 años? ¿3? ¿4? Hasta encontrar a alguien con quien casarte, encontrar una pareja, a un hombre o a una mujer con principios y luego ya, o hasta el final de tu vida. Es posible. Durante toda tu vida fingir ser cristiano. Sin duda es posible, pero hay una eternidad más allá de tu vida. Y esta es la que verdaderamente debería preocuparte. Deberías preocuparte, encontrarte un día con el Señor y darte cuenta que en las mismas palabras que el Señor mencionaba a sus discípulos en los versículos pasados, no tienes parte con Él. El Señor no reveló públicamente a sus discípulos quién era quien lo iba a entregar. Y muchas veces tampoco nosotros vamos a saber quién es un verdadero cristiano, pero el Señor, Él lo sabe. Y esto debería serte suficiente. Judas sin duda sabía que hablaba de Él, pero no parece que esto cambiara algo en él. No parece que esto lo hiciera ser más obvio. Él seguía estando en su personaje, él seguía estando en su personaje de apóstol en ese momento. Ninguno de los apóstoles de los otros 11 sospechaba de él. Él estaba dispuesto a seguir y ejecutar su plan. Y ruego al Señor que en tu corazón no te encuentres de esta condición. No te encuentres de la misma manera en una activa y consciente rebeldía ante el Señor. Nada, absolutamente nada de lo que te pueda pedir el Señor que dejes, que abandones, que dejes de hacer, que empieces a hacer, puede contrastarse al el precio de pagar toda tu vida en la eternidad en el infierno. Absolutamente nada de lo que el Señor te pida que dejes vale la pena por esto. Ni una sola cosa. Te ruego que reflexiones en esto y que veas tu verdadera condición ante el Señor antes de que sea muy tarde. Luego vemos que Jesús le revela a Juan quién lo iba a traicionar, diciendo en los versículos 23 al 26. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel del que le hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Luego vemos que Juan, que se encontraba recostado al lado del Señor, le pregunta de manera personal al Señor de quién lo iba a entregar. Según muchos teólogos y personas estudiosas sobre esto, se dice que ellos se reclinaban de esta manera, así en la mesa, para comer. Eso era durante las épocas o fiestas especiales de la religión judía. Y, y pues por esto Juan se encontraba cerca del Señor, muy pegado, por eso dice que estaba junto al pecho del Señor. Esa conversación también podemos ver e intuir por los siguientes versículos que no fue escuchada por nadie más que Juan y el mismo Señor Jesús. Juan le preguntó, Señor, ¿quién es? Y no parece ser que ninguno de los apóstoles haya oído esto. No parece que ninguno de los apóstoles identificara a Judas como el quien lo iba a entregar. Es posible que Jesús revelara a alguien quien lo iba a traicionar por la misma razón por la que reveló que alguien lo traicionaría en primer lugar a todos, para mostrar su soberanía y su omnisciencia sobre el asunto. Aún así, no vemos ninguna reacción del lado de Juan por la obvia señal que Jesús hizo. Era obvio que Jesús se refería a Judas con lo que le dijo a Juan, pero Juan no reaccionó de ninguna manera. ¿Por qué? No lo sabemos. La Biblia no menciona nada acerca de esto, pero al menos sabemos que hasta que Judas salió, ninguno de ellos sabía que era él el quien lo iba a entregar. Juan tal vez
Lo hizo para respetar la privacidad del Señor que tenía acerca de este asunto. Tal vez lo hizo porque no comprendía bien esto. Tal vez lo hizo porque pensó que esto de entregar no era algo intencional o era parte del Señor. No lo sabemos. Podemos intuir muchas cosas, pero la Biblia no se nos revela. Pero el punto es que nadie de la mesa supo que era Judas durante este momento. Es probable también, por lo que vemos allá en Mateo 26, capítulo 26, versículo 25, que Judas estaba sentado del otro lado del Señor. Si Juan estaba sentado de un lado, Judas estaba sentado del otro. Porque parece ser que Jesús tiene una conversación con Judas que tampoco nadie escuchó, donde dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo Jesús, tú lo has dicho. Judas fue enfrentado en este momento directamente a su pecado. El Señor demostró que sabía exactamente lo que él tenía planeado hacer. Y la verdad es que Judas pudo haber desistido en ese momento de eso, pero no parece ser que aún el ser enfrentado a su pecado lo hizo cambiar de opinión. El ser enfrentado directamente por el Señor a su pecado no lo hizo cambiar de opinión. Y debes también tener cuidado con esto. Judas preguntó directamente si él era el culpable de lo que Jesús decía. Y cuando buscamos la respuesta de nuestro pecado, el Señor nos va a contestar claramente, sin rodeos. Así como la mujer samaritana, el Señor le dijo, bien has dicho, porque muchos maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y fue claro para demostrarle el pecado en el que ella estaba. El Señor está decidido a demostrar el pecado de las personas que vienen a Él. Si tú estás escuchando este mensaje y has escuchado muchos de los demás, ten por seguro que en cada uno de ellos el Señor te está enfrentando a tu pecado. No endurezcas el corazón como lo hizo Judas, pues podría ser tu última oportunidad. El Señor constantemente estará enfrentándote a ir a Él, porque es lo mejor para ti. No te rehuses en venir a Él, o quizás no podrías venir ya nunca. La última señal que Jesús hizo para enseñarle a Juan quién era quien lo entregaría, también puede ser vista de esta forma. También era algo significante en ese tiempo. Debemos saber que en ese tiempo los banquetes o las fiestas que tenían a la gente sentada en la mesa, la manera de mojar el pan y dárselo a alguien más era como una señal de honor, como hoy en día nosotros tenemos el brindis que puedes dar en la boda y que alguien lo hace a alguien cercano a la pareja o de confianza. De esa misma manera funcionaba esto del pan en esos tiempos. Era el Señor Jesús otorgándole la confianza a Judas, diciéndole que aún lo amaba. Jesús ya había lavado los pies de Judas junto con todos, tratándolo exactamente igual a los demás, de igual manera que a todos los apóstoles, y ahora les vuelve a mostrar su amor, dándole este honor y siendo un testimonio en la vida del Señor de lo que es realmente amar a nuestros enemigos. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer y todo lo que iba a padecer por él, pero aún así no dejó de amarlo y lo siguió tratando con amor. Pero después, tristemente, vemos dónde estaba el corazón de Judas. Él volvió a rechazar al Señor y se entregó ahora sí totalmente su voluntad a Satanás. Judas disponía de toda la gracia del Señor para resistir eso. Estaba directamente tratando con Jesús después de todo. Ahí estaba Jesús. Él podía haberlo ayudado a salir de todo esto, pero no lo hizo. Él rindió su voluntad totalmente a Satanás y para él no hubo más que hacer. Debes tener cuidado de no llegar a este punto en tu vida. Sabes, hay un pecado que se menciona en la Biblia que no puede ser perdonado y esta es la blasfemia contra el Espíritu. Se menciona ya en Mateo 12, versículo 31, donde el Señor dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Esto quiere decir un rechazo directo y definitivo del Señor en nuestras vidas. Este es el pecado imperdonable, el rechazar al Señor definitivamente. Y Judas llegó a este punto. Y esto lo vamos a ver más adelante, cuál fue el destino de Judas y cuál fue su decisión.
Leamos Juan 13, versículos 27 al 30. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Esta triste situación es horrible. Judas tuvo su última oportunidad de reaccionar y devolverle su pecado, pero su corazón se endureció y su voluntad fue entregada totalmente a Satanás. Lo primero que vemos que hace es que rompe toda comunión con Jesús y con los apóstoles, y en ese momento sale inmediatamente del lugar, de ese aposento en el que ellos se encontraban conviviendo y cenando, a la oscuridad de la noche. Puede llegar el momento en que una persona rechace totalmente al Señor, y en este momento en el que lo haga, va a dejar toda pretensión, va a dejar ese personaje de cristiano que a lo mejor puede haber tomado de buena persona y va a decidir abandonar todo, pues ya no quiere nada con el Señor. Es muy triste, sin duda. Volvemos a saber de Judas, volvemos a verlo allá cuando entrega al Señor en el huerto y luego lo vemos más adelante, si nos vamos al Evangelio de Mateo, en el versículo 27, el capítulo 27, perdón, versículos del 3 al 5, donde dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas no pudo disfrutar ni siquiera del botín que tuvo por entregar al Señor. Ya no pudo hacer nada más. De la manera más literal posible, su vida terminó. Él se arrepintió, pero no de la manera como debe ser el arrepentimiento que se menciona ya en 2 de Corintios 7:10, donde dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vemos el resultado del arrepentimiento de Judas. Él fue y se ahorcó, murió de la manera más literal posible. Su arrepentimiento lo único que resultó fue en muerte. Él no pudo enfrentar su pecado al Señor, rechazó ser enfrentado ante Él, aunque sabía que Él estaba mal. Esto de todas maneras no iba a funcionar así, porque al final todos tenemos que compadecer ante el Señor e ir y pararnos y enfrentar las cosas y lo que hemos hecho en nuestras vidas, y Él lo va a hacer también. Pero Él no quiso arreglar su vida ante el Señor. Un día tú también vas a tener que estar parado frente al Señor y dar cuenta de tu vida. No solamente te sientas incómodo por este mensaje o te sientas triste o sientas un arrepentimiento o un remordimiento de lo que has hecho por el Señor. No, deja que el Señor produzca un verdadero arrepentimiento en tu vida, uno que es según Dios para salvación. No dejes que tu corazón se endurezca de esta manera. Deja que el Señor produzca un arrepentimiento verdadero que dé fruto para salvación. Es importante que pongas atención en los focos rojos de tu vida. Vuelve al Señor antes de que sea tristemente muy tarde para ti. No permitas que tu corazón sea endurecido. Bien puede ser esta tu última oportunidad, bien puede que no, bien puede que por la gracia del Señor te dé otra oportunidad, pero ni tú ni yo lo sabemos. Ni tú ni yo podemos estar seguros de esto. No tomes el riesgo. Siempre mencionamos que alguien que te puede llegar una enfermedad, que te puede llegar un accidente, que podrías dormir y no despertar por X o Y razón. Pero sabes, también está la alternativa de que tu corazón sea endurecido y seas alejado del Señor para siempre y sigas continuando viviendo una vida miserable y alejado del Señor y de toda esperanza que podrías tener de una vida eterna después de esta.
Permite que la gracia del Señor te alcance. Él sigue llamándote hoy, sigue buscándote en este momento. Toma esta como tu última oportunidad. Pues bien puede serlo. Ríndete ante el Señor. Él quiere lo mejor para ti. Él te ama, Él te dio su vida por ti, dio su sangre y está preparado todo un montón de obras que hagas por Él y tiene un plan para tu vida, pero ríndete ante el Señor en este momento. Aquí hemos hecho muchas oraciones para rendirnos al Señor, para que lo aceptes en tu corazón y pues puedes hacerlo tú. Te invito a que vayas personalmente, ya sea en tu cuarto, en la noche, en tu cama, cerrándote en el baño, lo que sea, pero ve personalmente con el Señor y ponte a cuentas con Él. Y si no sabes qué decir, simplemente dile que aceptas el sacrificio que Él ha hecho en la cruz por ti, que aceptas la paga que Él dio por tu pecado y que quieres vivir para Él, que quieres que Él sea el Señor de tu vida. Ve y haz esto. Ve y dile al Señor que estás dispuesto a que Él sea el Señor por tu vida y que lo aceptas en su corazón, que aceptas el pago que Él dio por ti. No dejes pasar esta oportunidad, pues realmente podría ser tu última oportunidad. Gracias.